Buenas Buenas noches. Listo. Que no hay nadie. Entonces lo que tenemos es aquí el proceso reflexivo. El proceso reflexivo no es un proceso de inversión, sino más bien un permanente proceso de conversión. Podríamos entenderlo como esto, ¿no? Un logos que va hacia acá, permanentemente. Y va reflexionándose, y va reflexionándose, y va reflexionándose. ¿Está claro, Kai? Entonces, si uno fuera reflexionando y reflexionando y reflexionando y reflexionando, lo que tendría es la posibilidad de de darse cuenta que su propia reflexión es su condena. no, sino más bien la posibilidad de no invertirse, la posibilidad de quedar libre. Papá, ¿qué acaso el objetivo no es saciarse? Tu Claro. conocimiento te llena. Muy bien, Kai. Permite estar así. Muy bien, Kai. Luego no Su puedes pobre dejarlo. dibujo. Muy bien. Y luego reflexionas de tope, güey, y no puedes dejarlo Sí. porque nunca puedes dejar de pensar. Y terminas entrando en una locura. Muy bien. Ya, si yo me invierto, el problema es que yo me quedo apegado, ¿me entiendes? Si yo me invierto y me convierto, voy de alguna manera logrando cosas, ¿me entiendes? Pero si yo estoy en un proceso de permanente conversión, estoy ascendiendo al espíritu, estoy ascendiendo, aquí sigo acá, ¿no es cierto? Sigo acá, ¿me entiendes? Parece que estoy descendiendo, pero más bien estoy ascendiendo. Ya no se ve Yes. nada, ya llegaste al oscuro. Sí, qué mal. ¿Me entiendes? Sigo ascendiendo hasta que por fin logro el ser. Me parece que me he llenado y que el final... Pero no, lo cierto es que he logrado el ser, he logrado la conciencia de mí mismo. Lo que decía nuestro amigo Sócrates es, conócete a ti mismo. Eso es lo que decía. Entonces, lo que está pasando es que me estoy convirtiendo hasta entender lo que realmente soy. ¿Entiendes? Este es el proceso reflexivo, es como si te miraras en un espejo, te miras en el espejo y te miras y dices, esto soy. ¿Cómo sabes que te estás mirando? Porque te representas, tu conciencia te representa. Oye, ¿cómo sabes si los espejos verdaderamente te reflejan a ti? Nunca lo sabrás. Como los espejos los reflejan a ti, claro. Nunca lo sabrás porque nunca te verás la cara si no es un... Porque la otra persona también te está viendo a ti reflejado, coño. No, ya sí puedes entender eso, que también el ¿Cómo reflejo sabes es que yo no estoy objetivo. viendo una ilusión de ti? No, ahí podemos Oye, ver. papá, ¿cómo sabes que no eres inmortal si nunca has muerto? Podemos dudar absolutamente de todo, Kai. Papá, te tengo una Pero- pregunta. Que no eres inmortal Papá, te si tengo nunca una has muerto. pregunta. Amor. Si ustedes dicen que no tenemos que hablar con extraños, ¿cómo conseguimos amigos? Pero claro, muy bien, eso está muy bien. Vas a tener que entender, Mi Kai. favorita siempre va a ser, ¿Te das cuenta si que le nunca robo fuiste wifi a la extraño? iglesia, estoy recibiendo la señal de Dios. Ay, basta. Si estás, ¿cómo se llama? Preguntando eso, tienes que ver en qué contexto está la Oye, pregunta. papá, ¿te das cuenta que al inicio fuiste un extraño? Es claro, un otro, lo que estamos diciendo, pues. No, un extraño. Un otro, sí. Porque no te conocía cuando nací. Claro, un otro, le decimos que un otro. Pero vas a ver que voy a hacer... Entonces, en resumen, tú eres un extraño que sacó un bebé de un hoyo. No, Lo hizo el doctor. eso lo hizo el doctor y yo no... Ya. Entonces tú eres un extraño que mandó a alguien que sacara un bebé de un hoyo y que te lo diera. No, Sí. tampoco, porque no me de eso es institucionalizado. Como una cuestión casi instintiva de protección a lo que van haciendo. Ayúdame a hacer. Vamos. Ay, Vamos a ver. Si dudamos de Es todo... un extraño que puso en... y que al final eso terminó viajando al óvulo y por culpa de él terminamos naciendo en contra de nuestra voluntad.
No, Ah, y también por culpa de ella. no, porque no tienes voluntad. Pero en fin, vamos, no tienes voluntad para que yo ir en contra. Sí, porque ni siquiera nos iban a elegir, coño. Cote, ¿cómo le No, No vas a pero sabes que elegir? no te elegir, preguntaron. tienes conciencia. espiritualmente y No, elegiste venir. No, y aparte... ¿Tú sabes cuánto me demoré en salir? Para tener libre albedrío no estaba ¿Sabes lo desarrollada. cansada que estaba? Sí, yo también. ¿No es obvio que no quería salir? No. No. Vamos, lo que tenemos es esto. Si nosotros dudamos de todo, no podemos dudar de que estamos dudando, como nos diría nuestro amigo Descartes. Por lo tanto, estamos pensando, no podemos dudar de que estamos pensando. Si estamos pensando, entonces estamos sintiendo, intuyendo, percibiendo y haciendo todo este proceso. Oye, papá, ¿Entiendes? Así si que, el 1 estuviera en el lugar del 0, ¿qué sería el 1? si no es el uno del cero, no. Sí. Estás sustituyendo, estás haciendo una sustitución. ¿Entiendes? Sería una metáfora del cero, pues. Una metonimia del cero, una metáfora del cero. Porque si en el orden numérico el 1 estuviera puesto antes del 0, entonces Ay, también tu papá. matemática transferencial los valores cambiarían. Porque el vacío Eh. sería el 1. Claro, tú dirías el vacío sería el uno. Sí, podríamos invertir a ese punto. Sí. Y podríamos decir que el ser es el vacío y que el no ser es lo lleno. Y de alguna manera eso es lo que ha hecho Heidegger. Vamos. Sensibilidad, autosensibilidad, intuición. Entonces lo que tenemos es, primero todo empieza desde la sensibilidad. Sentimos. Ya sabemos que tenemos ¿cuántos sentidos? Más de 5 sentidos, 5 sentidos cuando Claro. soy. Pero- High five. Son Pero más. al sexto, claro, son más, porque luego hay sentidos infraestructurales que me van a sentir temperatura, equilibrio, Pero para son 5 el estado de sentidos. alerta, 5 sentidos, la tengo kinestesia, 5 cómo están mis sentidos, músculos, ¿cuántos cómo hay? está mi High cuerpo, five. si están relajados o no. Si no tuviera el sentido no podría trabajar con ustedes expresivo ni nada, para ver si están relajados o no. Sentidos. Entonces, hay sentidos infraestructurales básicos. Entonces una persona no tiene Papá, los ¿no te 5 gustó el sentidos mo? principales. Papá, podría ¿no ser te gusta vivo. el elmo? Claro, Cuando te lo si no pusimos tuviera en los la 5 compu? sentidos principales y su corazón seguiría latiendo, sí, podría ser vivo en Pero ese nunca sentido. sabría si está vivo. Sí, vemos tu corazón está latiendo. Y también Pero vemos la tu... persona nunca sabría que está viva. La persona, claro, no estaría consciente. Papá, ¿no te En un gustó el sentido, mo? en un sentido. Aunque tú tampoco nunca Si sabrías si es estuviera- consciente de que existe. Porque nunca te lo dirá. Si es consciente de que existe la propia cuestión de la existencia y es una cuestión de la conciencia. El cerebro no sabe que existe. La conciencia ha inventado un concepto, existencia, para decir existo. Es la conciencia la que inventa los conceptos, no el cerebro. ¿Entiendes? Y la conciencia es la que cuenta Papá, las te historias. tengo una preguntita. Que ¿Hay 20 sentidos? no, hemos acabado en 5 sentidos infraestructurales, 5 sentidos estructurales y el sentido superestructural, que es el sexto, que como tal no es más que la Oye, intuición papá, ¿cómo es llevada que- a cómo todo es que esto hasta el aprendemos a espíritu. hablar? Es el Si espíritu no sabemos mismo. español para aprender a hablar español. Muy bien, eso es lo que tienes que, muy bien, es una muy buena pregunta. Porque al final lo que estás entendiendo es que el lenguaje te da, como diría Platón, o como diría nuestro amigo Noam Chomsky, una cadena de Esta de pregunta formas siempre la llagadas dudé. que te van a llevar a Ay, significados. papá, si estás en De eso no estaría del todo de China, acuerdo en Lacan, pero al final papá, ¿cómo eso es lo que nos dirían podemos los demás. nacer El lenguaje sabiendo el español es una y en habilidad que China tenemos innata que tiene que sabiendo desarrollarse. el idioma china? ¿Qué dices? Papá, ¿cómo es que podemos saber el idioma español? Hablar en español y en China hablar en China. Salud, salud. Porque te está Cuando puedes preparando. hablar en español. Sí, te están preparando. Desde niño ya los fonemas que se estás escuchando te El están chino es preparando. demasiado difícil. Te están preparando, ¿me entiendes? Tus padres se están preparando y están despertando ese tipo de fonemas. Es posible que tu propia adaptación genética ya también te esté dando una posibilidad de fonemas antes del nacimiento, inclusive. Es posible. Pero lo cierto es que, y lo que se demuestra es que son tus padres los que te están dando estos fonemas y que tú poco a poco ya los estás adquiriendo. Aunque no los hables, estás acostumbrándote a ellos. Y esos son los fonemas que tú vas a emitir. ¿Entiendes? Entonces, lo que tenemos primero es la sensibilidad. Si yo empiezo a sentirme interiormente, paso una autoconciencia, una autosensibilidad, ¿qué se produce? ¿Qué se produce?
¿Qué se produce en la autosensibilidad? ¿Qué se produce? Autosensibilidad. Carajo, acá, lee, ¿qué se produce? Una Intuición. autosensibilidad. No. Intuición. Pero yo ya dije intuición. Intuición, no intuición. Intuición. Se sobreentiende. Se ¿Qué dices? sobreentiende, papá. ¿Cómo se va a producir la intuición si es intuitiva? Claro, eso está muy bien. Sí. Se produce a partir de que yo siento, ¿me entiendes? Es decir, yo o me puedo, Te están viendo dos personas. o puedo evitar esta sensibilidad y esta Ni sensación, siquiera saludas, y hago como que no la siento, que es muy lo que mal. hacemos muchos, Hay dos o personas empiezo a viendo. trabajar mi intuición, y lo que tengo que hacer es hacer una autosensibilidad, sentirla, ver cómo va. ¿Vieron el video que vimos de la señora que empezó a sentir su intuición? Entonces sabe que esta intuición es una cuestión más corporal, como si todo el organismo y todas las células en ese momento mandaran como una señal. ¿Me entiendes? Vamos a ver mañana el yo cuántico y vamos a ver cómo funciona la intuición desde esa teoría, en la que entendemos que nuestras células no están en este tiempo, sino están de alguna manera en un tiempo simultáneo y que pueden tener una especie de entrelazamiento celular y un intercambio de información con mi yo cuántico. Y yo al mismo tiempo yo también estoy mandando información para colapsar futuros con mi pensamiento. Entonces vamos a ver que cuando intuyo desde esta teoría es mi yo cuántico que me está mandando información porque él no está en este tiempo sino que está en todos los tiempos y diría Gadamer que está acelerado en un sentido de que puede ver más allá y puede ver el futuro. Yo le mando información para que él colapse el futuro antes de que se colapse y él me manda información para que yo actúe de acuerdo a este colapso y se produzca. Y eso es lo que llamamos sincronías y es una de las claves para hacer biodramaturgia. Si queremos alterar sistemas, no vamos a poder controlar todas las variables, pero podemos controlarlos desde el aspecto espiritual y logrando esta información intuitiva. ¿Entiendes? De alguna manera ese sexto sentido entonces es lo espiritual, es lo que nosotros tenemos como sexto sentido. Y viene a ser todo este desarrollo de alguna manera, no es solo la intuición, sino viene todo un desarrollo. Vamos a ver, entonces tenemos luego de la intuición, y acá viene la cuestión, una autointuición, ver qué es esto. Cuando nosotros vemos qué es esta intuición, nos podemos equivocar tremendamente porque no sabemos qué es esto y empezamos a interpretar de muchas maneras. Lo que entendemos como razón equívoca es una aleatoriedad, una increíble cantidad de asociaciones que vienen de aquí, vienen de allá. Esto lo... Papi, Brenda Gutiérrez. Uy, Brenda Gutiérrez. Brenda Gutiérrez ay, Ya. acaba de poner Olis Cristian, saludos a Teresita. Ah, Ay, ya. gracias, saludos Brenda. ¿quién es ella? Es una amiga. ¿Y cómo sabemos si la recuerdas? Sí, lo recuerdo muy bien, no te preocupes. Andes. Ah, ya, gracias por mentirnos. No estoy mintiendo, lo recuerdo muy bien. Ah, no. Autointuición, ¿Cómo espero que era? estés bien, Brenda, espero que Mi estés muy intuición bien. dice que mientes. No estoy Mi mintiendo. intuición, qué peso que eres. No. ¿eh? Sí, mi Ya. intuición también dice que es peso que eres. No, mira, y ahí viene el problema de la autointuición. Le está pidiendo me gusta. Gracias, Brenda. Ay, ahora hay 3 personas viendo. Ah. Ya, cuando pones la... Cuando vas a la auto... Ah. Que... Y nos contaste que estaba gorda. Ay, basta. Ay. Te estás haciendo daño, basta. Ya, Brenda Ya Gutiérrez ha puesto de la escuela. Sí, yo lo sé, Brenda. ya, de la escuela de teatro que nos contaste. Basta. Sí. Autointuición. Cuando haces una razón equívoca y empiezas a manejar un montón de relaciones, pierdes la intuición de alguna manera. De alguna manera la pierdes porque empiezas a relacionar un montón de Es cosas. que eso ya no es intuición, pues. Claro, pero yo necesito siempre un proceso Brenda reflexivo. Gutiérrez ha puesto jajajaja. Ah, qué bueno. Entonces, en esa Es que reflexión... eso ya no es intuición, eso es Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo soy un interpretador. Entre comillas, soy es una como un máquina... falso chamán. Soy una máquina de interpretación, como hombre, todos los seres humanos lo somos. Brenda Gutiérrez ha puesto plop. Loco. Entonces, cuando haces tienes una intuición,
lo que vas a hacer es un montón de aleatoriedades para asociarla a X cosas. Y asocias. Y de alguna manera la vas perdiendo. Papá, Claro, tú entiendes la intuición como una cuestión directa. Claro. Pero lo que pasa con la intuición es que al final la vas a asociar con toda tu experiencia, con todas tus ideas, con todos, y le vas a dar una interpretación a partir de un montón de memorias, recuerdos, asociaciones que tienes ahí dentro en tu mente, entre comillas mente, digamos siempre alma. Descartes hizo ese asesinato total de partir el alma en res cogita y res extensa. Nosotros utilicemos el concepto de alma, utilicemos siempre esta visión dialéctica, ¿no? Organismo, antítesis, alma, que es esta conciencia que se dice yo. Brenda psicología. Gutiérrez ha puesto hablando de recuerdos. Ya. Y luego, ¿cómo se llama? El espíritu, que de alguna manera es esta alma conociéndose a sí misma y decidiendo, ¿no? Liberándose. El alma se libera del cuerpo, el espíritu se libera del alma, de alguna manera. El alma al final es la razón misma, pero vamos a verlo ahora. Entonces lo que tenemos es que hacemos autointuición y hacemos razón equívoca. ¿Entiendes? Es muy difícil. La señora en este video decía, asociemos simplemente a rojo y verde, ¿no? Rojo, peligro, verde, paso. Y así decido directamente. Brenda rojo y verde. Gutiérrez ha puesto, ¿te acuerdas cuando te ponías los calzones en sobre el pantalón? Ya puse una carita feliz. Me voy a ir riendo. No me acuerdo, Brenda. Cuando hacías de Superman. Ya, oye. Ah, Entonces, cuando hacías de Superman. No solo conocía a Superman, no seguro. sé lo que decía eso, pero siempre me he puesto. Hasta ahora me los pongo, mujer, si me acuerdo. Entonces, la razón equívoca viene a ser esta primera interpretación. Claro, le decimos equívoca porque dentro de lo equívoco está lo análogo y lo unívoco. Dentro de esto están todas las posibilidades de asociación que tengamos. Pero no hay mayor conciencia de esas posibilidades de Te están asociación. viendo 4 personas. Por lo tanto, hay una gran posibilidad de error. De seguro te Y estás viendo encima, por lo de los calzones. basta. Y encima son una asociación de significantes, no de significados. ¿No entiendes? Son significantes X. Papá te escribió de nuevo. Pues no, caminaba escalato en los ensayos. Listo, Brenda, gracias por toda la información. Muy bien. Ya no lo contaste varias veces. Sí, ya lo sé. Y entonces, cuando reflexionas en este proceso autointuitivo que cancela de alguna manera la intuición, lo que tenemos es una percepción. Se produce esta interpretación que me da una percepción. Ya hemos visto de alguna manera algunas reglas de la percepción, sobre todo de la percepción visual, como es figura fondo, contraste, simetría, estabilidad, regularidad, completud. Lo vamos a ver luego cuando estudiemos la Gestalt y vamos a ver la percepción también desde el Ya psicoanálisis vino Palacios. y desde la fenomenología. Yaret Palacios le puso me encanta. Yaret, bienvenido Yaret. Yo dije, uy, Yaret ya no viene. Me he vuelto adicto a Yaret. Qué mal, Mendes. Mañana también grabamos, Ya vamos. La percepción la vamos a estudiar poco a poco. Simplemente ahora veamos el esquema reflexivo. Manjas. Luego lo que tenemos es la percepción, viene la autopercepción, la razón análoga. Empezamos a hacer, en esto va a tener mucho que ver el arte, en este tipo de razón análoga. ¿Manjas? Y en este tipo de razón análoga lo que vamos a hacer es ya elaborar... Han escrito. Brenda Gutiérrez. ¿Qué? Profesora de danza nunca te interpretó cuando le entregaste tu folder de la guía. Que no Yo le entiendo. entregué un folder con caca, la profesora sí les he contado. Claro, Ah, que ya. el No folder sabía con que caca. ¿Entiendes? había dibujado con su caca en un papel.
Esa era mi obra de arte, Esa por era favor. su obra de arte. Oye, Piero Mazzotti lo hizo, ¿por qué no lo puedo hacer yo, ¿verdad? ¿Por qué tú eres Es una buena Piero idea, la verdad. No, yo soy No, Cristian Creo que si lo Franco. complementan Mucho con mejor. Pichi. Brenda para que lo Gutiérrez ha vean puesto mejor. un emoji riendo. Muy bien. Entonces, lo que tenemos es que pasamos a la razón Te están análoga. viendo 5 personas. Ah, su madre. Ya, hay que empezar a hacer cosas aburridas para que se vea. Está demasiado entretenido. Entonces, tenemos la razón análoga y lo que estamos haciendo ahí son metáforas y metonimias. Ahora son 6. Demasiado éxito. No, demasiado, pero en fin. Ahora son 5. Vamos Te a escuché el parar. universo. Vamos a apagar la máscara. Ya, muy bien, entonces lo que tenemos es la razón análoga haciendo metonimias, haciendo metáforas permanentemente y va a elaborar. Pero lo que realmente va a elaborar esto son, Brenda Gutiérrez puso otro emoji riendo. ya, lo que va a elaborar esto realmente son creencias. Lo que tenemos como creencias. Podríamos decir que es fe, pero no es fe como nosotros la entendemos en lo cristiano, que tendría que ver más con una intuición directa. Papá, ya te están Yes. obedeciendo, ahora te están viendo 4. Muy bien. ya Y está. 2 están grabando. Ahora son 5. Ya, entonces lo que tenemos es que déjame en paz. Gente, decirle cuánto se ve. Lo que tenemos es que la creencia va a ser la base de toda la racionalidad. Siempre vamos a establecer una creencia. Ahora son 4. El principio del que empezamos la inferencia y la deducción no Papá, se lo han prueba. escrito. No se prueba, es una No, creencia. no lo han escrito, es Es una creencia. Alberto. Muy bien, Martínez. entonces lo que tenemos es que la percepción se convierte en una autopercepción, hay acá una razón análoga y lo que tenemos Papá, es el una universo te creencia. está haciendo caso. Ya, Te- Un Esta- ratito, ¿la creencia viene de la percepción? Sí, la creencia viene de la percepción como desde el proceso reflexivo de una autopercepción. Yo me autopercibo. Tú te estás percibiendo de una manera, ¿no es cierto? Ahora te autopercibes y crees que eres eso. Por ejemplo, yo me autopercibo como un hombre muy guapo. Entonces yo creo que Estás soy... terriblemente. Y miércoles, ya. Entonces yo me creo... Necesito ir al oculista. Yo me creo un hombre muy guapo, establezco una creencia. Bueno, solo Yo recuerda me, que es un ejemplo. yo me autopercibo como un ser muy exitoso, Tan entonces yo me escrito. creo como un ser exitoso. Yo me autopercibo como una... Brenda Gutiérrez ha puesto, la verdad es que mi percepción es que tienes unos hermosos hijos. Eso es cierto. Percibe bien. Es que no los percibe aguantas bien. todo el día. Ay, ya. ¿Qué hago? Oye, nosotros te aguantamos No, a hermosos, ti. hermosos, preciosos. Ay, Claro. ¿yo qué te he hecho? Nosotros te aguantamos a A ti. ti. Ya, muy bien. Entonces en esa... Y mira que estás hablando con alguien que te conoce, así Ya, y me conoce muy bien, que es lo peor. que no puedes. En una autopercepción, yo me genero una creencia, ¿entiendes? Ya. Y es muy difícil de sacarte de esa creencia, porque tú te has Pero autopercibido. ¿Toda creencia tú crees que viene de una autopercepción? Recuerda que esto es filosofía, podríamos pensarlo de manera distinta, por supuesto que sí. Si yo creo en los ovnis, ¿qué tiene que ver eso con mi autopercepción? Claro, tú estás Que asumiendo... te estás preparando para cuando venga el apocalipsis. Asumiendo que esta percepción de los ovnis, yo percibo ovnis, ahora yo voy a autopercibir. ¿Realmente estoy percibiendo ovnis? Autopercibo. Y digo, sí, y entonces establezco una creencia. Porque yo digo, hay ovnis ahí, pero lo que yo tengo que hacer es autopercibirlos, es decir, llevar esta percepción a una reflexión. Hay ovnis ahí realmente, estoy viéndolos, y entonces digo, son amarillos, son no sé qué, nunca los he visto, son objetos no identificados, entonces sí, son ovnis. Y establecí una creencia. Porque yo he reflexionado en mi percepción. Si yo percibo algo, no voy a creer en eso. Si yo autopercibo eso y lo llevo introvertidamente a mi conciencia, y mi conciencia dice, sí, lo son, empecé una creencia. ¿Me dejo entender? Eso es lo que pasa con el proceso reflexivo. Yo puedo autopercibir algo. He percibido, ahora autopercibo, establezco la creencia. Sí, esto es cierto. ¿Entiendes? Porque está en mi autopercepción. Te dicen, la Tierra está en el centro del universo. Ya, o tú ves, ¿no? Hay una percepción de esto, pero tú dices autopercibes y dices, sí, la Tierra está, porque mira, sí, la Tierra no se está moviendo, todo se está moviendo, yo autopercibo que eso es así.
y establezco una creencia. Y las creencias son muy difíciles de cuestionarse, cambiarse. Eso es un problema, porque si yo me quedo estableciendo una creencia, mi conciencia se quedó ahí. Y solamente vamos a establecer creencias. Es más, si yo discuto con alguien que tiene una creencia, no se puede discutir, porque él va a entrar a una razón unívoca. Él va a empezar con una razón unívoca. Ahora, todo, desde el principio de no contradicción hasta todo, está establecido primero como una creencia. Siempre, aunque digan la ciencia, no, es que tú estás estableciendo una creencia en el método científico. Entonces es una creencia. Pero al menos pero es que el método científico ha demostrado que su X demostración puede ser invalidada posteriormente por otra demostración. Eso es lo bueno de ese método. Así. ¿Ya? Igualmente, cuando tú entras a la filosofía, luego tú entiendes que tu razón puede dialogar con otras razones y ser invalidada. ¿Entiendes? Son ya estructuras más abiertas. Pero acá no es una estructura abierta, se empieza a cerrar y pasamos a lo que es una razón unívoca. Cuando pasamos a una razón unívoca, lo que tenemos es, este es lo que yo creo, y a partir de esto, de lo que yo creo, se va a establecer todo mi entendimiento. Yo creo que hay un solo Dios, por lo tanto, todo va a ser producto de este Dios que ha creado. Y esto es lo que va a ser, y no voy a salir de esto. Esto es lo que hizo Dios, esto lo hizo Dios, y entiendo así la vida, y entiendo así las cosas. Yo creo que el dinero es el que realmente trae la felicidad. Y entonces yo voy a pensar todo desde el dinero. Y el dinero hace esto, y el dinero puede, y lo que no tiene dinero no tiene para mí mayor valor. Claro, la creencia y empieza a darme valores. De hecho, en todo momento yo he estado manejando sentimientos, valores, emociones. Acá en la intuición estoy en emociones, aquí ya paso a emociones que perduran más. Acá ya estoy con creencias ya dando valores y sentimientos. Y estoy estableciendo sentimientos, y estoy estableciendo, entendiendo y estoy estableciendo valores muy claros y con una jerarquía que yo entiendo, ¿no? Este es mi valor, desde aquí yo valoro las cosas y esto es lo que yo entiendo como que es importante. A esto le doy atención y a esto no, porque ya tengo un entendimiento. ¿Me entiendes? Y cuando ya tengo un entendimiento, ya podríamos decir que hay una conciencia y está entendiendo. Pero mira, es una conciencia que está establecida desde una razón unívoca, desde un solo principio. Y entonces esta conciencia está bastante cerrada y puede equivocarse tremendamente porque solo tiene un principio desde el cual va a establecer todo y no va a poder cambiar, no tiene mayor posibilidad de cambiar y de cuestionar su propio principio, lo cual es un problema serio, ¿no? Y ese principio no viene de una intuición, necesariamente, al menos que haya logrado un proceso orgánico, pero el proceso es mucho más complejo. Nosotros estamos haciendo un proceso orgánico, pasando de la sensibilidad. El proceso no es así. El proceso no es así. Y estamos asumiendo de que hay una permanente reflexión. El proceso no es así. Al contrario, mi sensibilidad pasa a una autosensibilidad porque hay alguien que me hace pasar, ¿no? Alguien me hace pasar adentro y no es una autosensibilidad realmente. Lo que está pasando es que el otro se está metiendo y está impregnando en mí algo, ¿me entiendes? Hay una autopercepción, pero no es una autopercepción realmente, sino que alguien me dijo que yo era muy bonito, alguien me dijo que yo era muy, y yo me lo creí, ¿me entiendes? Entonces no es que estaba haciendo una broma pesada. Ya, claro, entonces no es que yo, claro, no es que yo estoy como en este esquema pasando de una sensibilidad a una percepción, no es así. No es así. No es así. Solamente lo estamos viendo como una cuestión reflexiva. Si sabes que admite una que otra vez iba a ver Pero papá, ¿no? desde el esquema lacaniano entendemos que más bien es el otro el que nos está construyendo. Y el otro primero es esta madre, o la que hace función de madre, y el otro segundo es la este luna padre. después de haberse bañado en sangre está preciosa ahora. Preciosa. Está como nueva. Sí, vamos, por favor, no se distraigan.
y entonces y el otro es el padre. Entonces no hay este esquema así. Este esquema es un esquema muy ideal en el cual pensamos que nosotros tenemos estos procesos reflexivos. La mayoría de gente no lo tiene. La mayoría de gente no lo tiene. La mayoría de gente pasa a una cuestión extrovertida permanentemente. Brenda y queda Gutiérrez invertida. ha puesto, tú lo decías en escuela, jaja, ya me acordé. Ya. Entonces la cuestión es que... Papá, si nunca nos distrajéramos, no seríamos humanos. Sí, yo lo sé. Pero igual, vamos, focalícense. Y entonces lo que tenemos es que No somos robots. la gente se... No molestes. La gente se invierte y se queda invertida. ¿Me entiendes? Y por otro lado ya hemos entendido qué es el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Que el espíritu. Sin respirar. Brenda Gutiérrez puso, ¿qué dijo? ¿Qué dijo que? Tu hermano. Hermano. Qué hermano. ¿Qué hermano? Ah, piensa que Kai es tu hermano. No, ella es mi hijo, Kai. Tiene 14 años. Oye, es que tiene 15 y yo soy la menor. Sí, muy bien, vamos. Bueno, era el respirar del alma. Muy bien, el espíritu es el respirar del alma. Y si yo expiro mi alma hacia ti, te meto ideas, te meto un montón de cosas. Si yo inspiro, te invierto a mi mundo. Y Brenda estamos... Gutiérrez puso, ya sé. Ah, me lo decía a mí, ¿verdad? Ah, ya. Entonces lo que hacemos es inviertes y ¿cómo se llama? Y conviertes. en Kai, todo ¿qué momento. dijiste? ¿Cómo que dije? ¿Quién tiene la cámara? Guayusca. Vamos. Kai, te está diciendo a ti, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste de qué? Por favor. No sé qué dijo. No sé. Sí, que damos esta idea. Te acabo de escribir. El espíritu es el respirar del alma. Brenda Esto- Gutiérrez puso, no es tu hija. ¿Cómo que no es mi hija? Guayusca es mi hija. Se olvidó de la coma, creo. Entiendo, vamos. Creo que se olvidó de la coma. Ya. Entonces lo que tenemos es que el espíritu es el respirar del alma. Invierte cuando inspira a los demás y los demás invierten en mí y los convierto. Y voy dando mi expiración, mi aliento. Aliento a todos los demás. ¿Me entiendes? Eso es lo que está haciendo en todo momento el espíritu. Entonces, no es que yo estoy solo y yo reflexiono y todo bacán. Escrito. Para nada. Brenda Gutiérrez Al puso, contrario. sí es tu hija y tu hijo. Sí, al contrario, lo que estamos, Ay, no me lo mencionan que a estamos mí. viendo es que yo estoy totalmente invertido por los otros en todo momento. De hecho, este esquema tiene que ver mucho con el esquema, y es el esquema de la dialéctica positiva, pero no es así, porque a Platón no lo plantea así, yo lo estoy replanteando así, con el esquema platónico socrático. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace Sócrates? Ironiza. ¿Para qué ironiza? Para que te des cuenta que tu intuición no está, ¿no? Date cuenta que estás hablando huevadas. O tu percepción no es. Tu entendimiento, sobre todo tu creencia y tu entendimiento no son. Entonces empecemos un trabajo Brenda Gutiérrez puso, te mayéutico. apoyan mucho, qué bueno, felicitaciones por tus hijos. Gracias. Gracias. Lo Ya. consideras apoyar. Ya vamos. Entonces lo que tenemos es un proceso mayéutico que va generando este proceso reflexivo. Entonces, hasta el propio proceso reflexivo está llevado por alguien externo que te está ayudando a hacer este proceso. ¿Me entiendes? No es que tú haces este proceso por ti mismo. Claro, si yo ya llego a un nivel, yo ya puedo hacer este proceso por mí mismo, este proceso reflexivo. Pero, naturalmente, este proceso no se hace por sí mismo. Es más, no tendemos a este proceso reflexivo. ¿Y cómo los filósofos sí llegaron a esos procesos reflexivos? Muy bien, ¿por qué llegaron a esos procesos reflexivos? Porque Por hubo más así que con el espíritu. culturas que empezaron a dialogar. ¿Por Mi qué mamá hubo despacio. culturas que empezaron a dialogar? La respuesta es materialista, ¿no? Porque propia hubieron cama. esclavos. ¿Me entiendes? Ah, hubieron quien trabaje por ellos. Exacto. Y les dieron tiempo libre y empezaron a dialogar. Ah, Igual, A pensar ¿por y a qué reflexionar. se hicieron? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta materialista de por qué se hicieron cuentos y narraciones? Porque tuvieron tiempo. ¿Pero por qué tuvieron tiempo? Porque tenían esclavos. No, antes. Porque descubrieron el fuego. Y el Ah, fuego ya les no dio tenían que Brenda buscar la Gutiérrez posibilidad de puso, ese tenían tiempo para pensar. Exacto. Y el fuego les dio ese tiempo para pensar. A los seres prehistóricos,
el fuego les permitió unirse para conseguir calor, estar ahí, y era la televisión de ese tiempo. Y alguien mirando el fuego se Contaba inspiraba historias. y contaba historias. Y Brenda contaba- Gutiérrez puso no había internet. Exacto, sí, exacto. Pero eso. Y mejor, porque la palabra reflexiva hizo algo muy bueno, ¿no? Y otros empezaron a contar los cuentos. Lo dice el güey escuchaban que de está los demás. todo el día en la computadora y ya se va a quedar ciego. Si no juega con su hija menor. Ya basta, porque lo que tenemos es luego la palabra escrita que también es muy buena. Es muy buena. No quiere decir que las imágenes y lo multimedia también no tengan sus posibilidades, pero lamentablemente se pierde el proceso reflexivo y quedas invertido. Brenda Gutiérrez puso jajaja y un emoji de risa. Ontológica. Ha puesto Ha puesto en el indígena haciendo esto. Ah, ¿qué? Sí lo vemos, desde una cuestión ontológica el mundo es cruel en seguridad ontológica y entonces el mundo que se devela en la sociedad busca que Oye, la está persona grave. no piense y a partir de eso es que busca quitarle su tiempo. Muy bien, Kai. Es muy bueno eso. Recuerda que lo más valioso Otra que vez van a tienes, decir, ¿qué dijo? lo más valioso que tienes es tu tiempo. Sí, él ha aludido a donde estamos partiendo, ¿no es cierto? En el sentido de quitarte la angustia. Si te quitan la angustia y te entretienen en todo momento, no hay la posibilidad de cuestionarte. ¿Cuál es? Brenda Gutiérrez puso ¿quién habla en off? ¿Quién habla en off? Exacto. Tú hablas en off, pues, que no se te ve, pero acá lo tienes que grabar, pues tú no te paras y no Pero lo es que grabas. ella no se para y Kai Ah. está ahí, o Sí, sea, pues yo y lo nunca estoy se le viendo escucha bien. lo que dice. Sí, Le tienes sí, que habla- hacer Habla Claro, hermano. fuerte, estoy cerca, estoy a su habla más lado. fuerte y tú párate para que lo mires. pues. Sí. El Yo cielo está a estoy tu viendo lado. la casaca de tu hermana, no Oye, estoy estás pinchando viendo. recontra ha hecho una mal. buena Sí, es una muy buena. un buen porque- análisis y encima ¿Qué no lo dijo? da. A ver, ya, Kai. Repítelo, a ver si se te escucha, mira. Pero la conciencia es una condena. Déjala. La conciencia es una condena. No, mi amor. ¿Por qué no te deja vaciarte? No. Al contrario. Entonces si reflexiono luego me Sí, doy cuenta. tú estás teniendo un problema entre el logos dármico y el logos griego, ¿no? Occidental. Porque tú entiendes que el logos griego está llenándose y el logos dármico al final está vaciándose y liberándose. No, date cuenta que si nosotros llegamos al espíritu, a la última fase, Brenda Gutiérrez puso estás sobrino inspirando habla. y expirando, estás inspirando y expirando. Dice que hables ahorita. Lo lleno está vacío. Muy bien. Y lo vacío está lleno. Mi amor, tú inspiras y expiras, recuerda. ¿El espíritu está lleno o está vacío? Está lleno en tanto está vacío. De alguna manera se lo dice singularmente, dialécticamente, claro. Pero en todo momento está en este proceso de inspirar. No le veo a tu mamá, mi amor, no le veo a tu mamá. De inspirar y Yo sí expirar. te escucho a ti. Sí, pero yo tengo que verte, mi amor. ¿Por qué me tienes que ver? Porque si no, no. Porque no. te duermes siempre. Ya, es cierto. y aparte porque no te veo. Y verte siempre me alegra. Eso. Y entonces. Brenda Gutiérrez puso depende. Y entonces el espíritu está en ese proceso de llenarse y vaciarse. Claro, podemos relativizar y ver casos y casos. Pero lo que tenemos es, como proceso general, inspirarse, se llena de todo lo que inspira, todo un montón Brenda de Gutiérrez puso si no, información. Y expirarse y se vacía de si no todo. Teresita se muere. ¿Qué dices? Puso si no a Teresita se muere. Sí. Entonces, sí, exacto. Soy fanático de Teresa. Entonces, inspiramos y expiramos en todo momento. ¿Me El entiendes? camino del espíritu es el camino de mierda. Subir al monte y despojarte de todo. Claro. Te llenas para vaciarte. Pero recuerda que, pero recuerda que mi verdad inspira a todos y hace Brenda que todos Gutiérrez inviertan a él. puso Si vemos el espíritu Va. de mi verdad, todos están dentro. O sea, mi verdad no está vacío. Están todos dentro. Subir eso se tuvo que vaciar completamente. Claro, tiene que, igual que tú, expiras, Brenda Sí, Gutiérrez sí, puso si no ve a Teresita se muere. vuelve a llenar. ¿qué dices? Cuando todo se transfiere a él, se vuelve a llenar. Claro, Entonces tiene que volver a vaciar. exacto. Porque si no, los sería esclavos de él. Y ese no es su lado, ¿no? Igual que Cristo. Todos se invierten a Cristo. ¿Qué hace Cristo? Luego muere y les da el Espíritu Santo. Cuando les da el Espíritu Santo, ¿qué les está diciendo? Ustedes mismos son, man. Brenda Ustedes del Gutiérrez te Espíritu para que puso, ustedes oye, decidan. tu hija te habla, contesta. Ya, dime, mira, ¿qué?
Que hoy usted la dejes hablar en paz, pues. Que la deje hablar como le pasa. Porque hablas mientras que ella habla, pues. A Brenda Gutiérrez se había puesto anteriormente, si no ve a Teresita se muere. Sí, hacemos. Y entonces, inspiras y expiras permanentemente. ¿Me entiendes? Estás en ese proceso. Tú no puedes decir, no, solo me voy a vaciar y que el espíritu esté vacío completamente. Eso es imposible. El espíritu se va a llenar siempre. ¿Me entiendes? Y no puedes decir, me voy a llenar y voy a estar lleno. No, tienes que vaciarte. Porque Para si volverte no, a llenar. porque si no caes en gravedad del devenir. Me vacío, voy a la levedad del ser. Me lleno, voy a la gravedad del devenir. Me vacío, voy a la levedad del ser. Me lleno, voy a la gravedad del devenir. Y es así, permanentemente. Eso es el espíritu, es igual que un organismo. No es otra cosa que tu organismo en su máximo culmine. Dime. El camino oriental es el camino de vaciarte. Claro, tú lo entenderías del así, porque En ellos cambio, el ponen... camino occidental es el camino de llenarte, Sí, el camino del ser. tú lo entenderías así, porque están teniendo este camino. Pero si te das cuenta y ves todo el camino, desde el Bhakti Marga, el Jnana Marga, el Karma Marga, te vas a dar cuenta que también se llena. No hay espíritu que no se llene. Simplemente que ellos ponen la primacía, sobre todo en el Jnana Marga, en vaciarse, claramente. Claro que sí. Vas a ver que ellos ponen la primacía ahí. En su pensamiento, eso es como a lo que más se tiene, lo que más tiene valor para ellos. Pero si te das cuenta luego, vas a ver que es un organismo que se llena y se vacía. Se llena y se vacía, como todos los organismos. Brenda Gutiérrez puso, dejas ir las cosas viejas y llegan nuevas. Claro, muy bien, Brenda, de eso se trata. Yo voto, Sí, o sea, y luego deja de hacer expiro, su filosofía. voto y luego expiro. No, vas creciendo. Es imposible dejar de hacer filosofía si entras ya a reflexionar y a pensar, es imposible. Vas a ir buscando la sabiduría y vas a estar como un organismo respirando permanentemente. Empezaste este camino, es para toda la vida. Igual que el arte, vas creando y vas creando permanentemente. Entonces, pasamos de la creencia a la autocreencia, tenemos el entendimiento. Pero el entendimiento se autoentiende. Brenda Gutiérrez puso limpieza de primavera. Muy bien. El entendimiento se autoentiende y ahí surge la razón formal y viene la lógica. Pero Pocos llegan a si la ya lógica. formalizas una razón, Sí, es un problema también. ya no te vacía, pues. No, No te estás llenando. no, mi amor. La razón formal te permite, al contrario, respirar. Es como si tú tuvieras ya una técnica de respiración. Entonces ya respiras diafragmáticamente. Lo que estás tratando de hacer es tener una respiración formada, mejor, educada. Ok. Claro, tiene sus límites, Pero- porque ya no tienes las posibilidades creativas que tenías antes. Por supuesto, por A lo supuesto. que me refiero es que ya no tienes libertad. No, si la tienes, mi amor. Es como si tú dijeras, el bailarín de ballet no tiene libertad, en cambio el bailarín de danza contemporánea sí la tiene. Y no es cierto. Cuando Porque tú el ves, ballet tiene técnica. cuando tú ves, claro, pero esa técnica le da una libertad. No Ay, sé. sí, tú ves a Baryshnikov y ves lo que hace, Sí. ya, pues es libertad tremenda. ¿Me entiendes? Y la ha conseguido a partir de una BTS postura tiene formal. libertad. Una postura formal y movimientos formales, líneas claras. ¿Me entiendes? Y ha conseguido una libertad. Entonces, claro, tú dirás, pero ya no hay ese caos, ese desorden que había, Ya, pues, pero son no todos posibilidades. son Baryshnikov, pues. Porque no todos han tenido este talento y esta disciplina, pero al final él le está enseñando lo que puedes hacer con la razón formal, con el baile formal. Te está llevando a eso. Si tú, A lo que yo me refiero es que cuando te quedas en una cuestión formal, de repente te quedas estancado en esa cuestión formal y ya mi amor, dejas luego de la razón, de fluir. sí, luego de la razón Ya, formal, cosa que sí pasa con Baryshnikov. luego de la razón formal tenemos a nuestra amiga preciosa, bellísima, a la que yo más amo, que es la razón. No, nada que ver. Vamos, va muy mal. ¿Cuáles son los principios de la lógica? Que ya los hemos estudiado sobre todo con ¿La razón Kai. análoga? Mi amor, ya hemos tenido la razón análoga Unívoca. en la autopercepción. La razón unívoca la hemos Es tenido. la razón formal. Ahí está. Análoga. La razón formal la estamos acá. Estoy preguntando, ¿cuáles son los principios de la lógica? Los principios de la lógica, ley de no contradicción. Muy bien, pero primero es el principio ¿de dónde se deriva el principio de no contradicción?
¿Cuál es el primer principio? Brenda Gutiérrez apuesta, tienes una formación, después tú eres libre de cómo utilizar lo aprendido. Claro. Ley del absurdo. Basta acá, estamos en lógica. ¿Qué pasa? Vamos en lógica. El primer principio de la lógica, tú lo llamas principio de no contradicción, pero el principio de no contradicción se deriva de... Vas a ver el libro, qué mal. Qué pendejada. Al plagio. Al plagio total, qué mal. Pero es que no sé la página. Hoy ni en examen para plagiar sirves. Vamos. Y lo que tenemos es, como primer principio, el principio de A es igual a A. Ese es el principio de Igualdad. identidad. Bueno, pero identidad es Principio casi de lo identidad. mismo. A es igual a. De ahí se deriva que A no puede ser A y no A. A es A. Por lo tanto, hay un principio de no contradicción. A es A. Y de ahí se deriva Papá, siempre he también... tenido problemas para hacer trampa. Y ahí se deriva también el principio del tercero excluido. O es A o no es A, pero no puede ser A y no A al mismo tiempo. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que tenemos. El principio Brenda de Gutiérrez puso, oh, sobrino, jajaja, te pareces a tu papá. Bueno, papá, este paso morirá se canse. Pero te parecerá su madre a tu papá, ¿no crees? Ya, Brenda, qué bonito que esto es con nosotros. Muy bien. Entonces, tenemos la lógica. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la lógica? Si la lógica se invierte siguiendo este concepto mismo de proceso orgánico, si la lógica se invierte, ¿qué es lo que tenemos? Oye, Si la lógica se invierte, ¿qué es lo que tenemos? va. Brenda Gutiérrez puso, ¿dónde está tu concentración? Ya. Vamos. Sí, Oye, ¿qué? ¿Qué? Todos los hombres son mortales. Y Tu mamá es mortal, entonces tu mamá es hombre. sí, en un sentido universal. Sí, en un sentido universal. Y no Un cambies el compañero me contexto. hizo esa pregunta. Sí, claro, muy bien, muy bien. Vamos. ¿Qué? Ya, pero papá, la ley de identidad dice A solo puede ser A. Pero si No, ponemos... eso no dice. No dice A solo puede ser A. Dice A es igual a A. Entonces, también puedes entender que hay la posibilidad proposicional de que A no, o sea, que A no sea, o sea, que A esté negativo. Y por lo tanto es otra cosa, ¿me entiendes? Es decir, yo puedo entender que hay algo proposicionalmente que no es A, por lo tanto esto es falso, ¿me entiendes? A es A, verdadero, pero también puedo decir A no es A, ¿me entiendes? Ya, falso, ¿me entiendes? Hay esa posibilidad, claro. Vamos, entonces lo que tenemos es que si la razón lógica se invierte, ¿qué es lo que tenemos? Ah, ya me recordé de qué página es. Basta. Si la lógica se invierte, ¿qué es lo que tenemos? ¿Dónde está? Si la lógica se invierte, ¿qué es lo que tenemos? Es la ley de... Cae. Si la lógica se invierte, ¿qué tenemos? Falta de lógica. No. O sea, Lógica Si la lógica invertida. se invierte, Ah, ¿qué tenemos? Lógica invertida, muy bien. Y esa lógica invertida, Ah, qué pero no mames, yo le quiero. a esa lógica invertida ¡Qué pro! le llamamos dialéctica. Dialéctica, ¿me entiendes? Porque empiezas a invertir la lógica y a seguir el proceso Brenda dialéctico. Gutiérrez puso, si tu hijo es un barítono natural. Qué linda voz. Y entonces, lo que tenemos No lo es escuché que... No lo has escuchado cantar. Y lo que tenemos es una dialéctica. Y esta dialéctica nos va a llevar a... ¿Te recuerdas de cómo se llamaba este símbolo? Mi amor, ahora no estoy en eso, mi amor. Es la conjunción. Sí me recuerdo que es. Es la conjunción, sí. Sí, no, Claro. no es sí. Es sí. No es sí, mira. Es conjunción. P y Q. No es sí. Amor, basta. Ah, ¿Ves? no, es un triángulo. Si el triángulo, ¿cómo se llamaba? ¿Ves? El triángulo yo no recuerdo. ¿Ves? No es disyunción, ¿cómo era? No, disyunción es el invertido. Pero ahorita Ah, estoy y en entonces esto. es conjunción.
No estoy en eso, no es ¿Cómo se Confucio. llama? No recuerdo. Vamos. Si no es eso, puede ser A ver, justo te pregunto porque yo tampoco me recuerdo. Sí, yo tampoco lo recuerdo. Yo sé que hay que repasar eso. Y entonces lo que tenemos es acá. Lo que tenemos es que si yo invierto, tenemos la dialéctica, y la dialéctica nos da la inteligencia, o como lo llamaban en la antigüedad, como realmente es su nombre, el logos. Cuando en la Biblia escriben, en el principio era el logos, está diciendo que en el principio era esta inteligencia organizadora. No, de hecho, Se ha pasado a a la inteligencia. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan, el principio era el logos. Ya. ¿Ya? El verbo. Yo pensaba que El verbo se lo traduce, pero la palabra es logos. Esa es la palabra, logos. Como tal, el logos es la inteligencia organizadora. Eso es lo que tenemos. Inteligencia organizadora. Y luego, la inteligencia organizadora hace su introspección y por fin tenemos el espíritu. Claro, pero el espíritu no ha estado antes. Es que el espíritu es la sensibilidad, el espíritu es la intuición, el espíritu es la percepción, el espíritu es la creencia, el espíritu es el entendimiento, el espíritu es la lógica, el espíritu es la inteligencia. El espíritu es todo eso, simplemente que se ha ido desenvolviendo y develándose a sí mismo como todo eso. Para que al final se devele en este proceso dialéctico, hemos tenido que ir ascendiendo, como cuando estás subiendo una montaña y llegar a reconocer qué realmente eres. Y lo que eres es este espíritu, que en todo momento está inhalando y expirando, y que al mismo tiempo no está en este tiempo, sino que está en todos los tiempos simultáneos. Aunque no parezca, pero está en todos los tiempos simultáneos y está recibiendo mucha más información de la que tú eres conscientemente. Eso es el espíritu. Y por lo tanto, en el espíritu tienes un montón de posibilidades. En el espíritu puedes programar sanación, en fin, hacer un montón de cosas, invertir, convertir, transformar, hacer muchas cosas, hacer sin transferencias, hacer sincronías, hacer sintergias, de pronto aparecer materia y demás. Puedes levitarte. Sí, puedes hacer todas esas posibilidades del espíritu, dependiendo de el espíritu cómo se va a ir desarrollando, hasta que el espíritu se vaya encontrando a sí mismo. Y ahí vamos con el proceso de el espíritu absoluto, el espíritu revelado y demás. Pero cuando ya has encontrado el espíritu, ya estás en el absoluto, porque el propio espíritu es absoluto. ¿Qué quiere decir absoluto? Absuelto, estás libre. Entonces, ¿el espíritu puede intuir? Sí. Claro, porque en una estás intuyendo, el espíritu intuye en una, no necesita todo ese proceso de razonamiento. ¿El espíritu puede razonar? Sí. Claro, porque el espíritu es todo ese proceso de razonamiento. Y si el espíritu se le da la gana de entrar en una razón equívoca, análoga, unívoca, entra. ¿El espíritu puede llevar la razón formal? Sí. Sí, y puede ir respetando cada parte de esta razón formal. El espíritu puede ir a una dialéctica. Sí. Claro, es su propio proceso orgánico. ¿Man? El espíritu puede establecer un huevo de inteligencias. Sí. Sí, porque con la inteligencia puede hacer un montón de cosas. ¿Man? Va viendo lo que son inteligiendo y va logrando estrategias X para lograr sus objetivos y demás cosas. Y el espíritu puede estar absolutamente en la nada sin querer hacer nada. Sí. Claro, porque eso es su propia esencia. El espíritu no busca nada, está absuelto. El espíritu en sí mismo no busca nada. No está invertido en nada ni en nadie. No quiere algo, el espíritu no quiere nada. El espíritu es feliz en su propia contemplación. Está en la nada y está en el ser completo. ¿Entiendes? No necesita nada. No quiere a nadie, en el sentido de que no depende de nadie. ¿Entiendes? ¿Eso quiere decir que el espíritu no ama? No. No, el espíritu puede amar profundamente y puede invertirse profundamente y puede ir, pero tiene esta naturaleza de poder ir a los otros, invertirse en los otros, convertirlos a los otros, pero lo que realmente está en su propia esencia es ser libre, es ser absuelto. Eso es un soplo de vida. Pues. Claro, y está libre totalmente, ¿no? No tiene un apego, no tiene mayores objetivos, su naturaleza no es objetiva, su naturaleza es absoluta, no tiene tampoco una naturaleza subjetiva,
él no se reconoce como un sujeto, no se reconoce como un sujeto, él solo se reconoce en la propia libertad. Puede reconocerse como un sujeto, sí, en el desarrollo del espíritu subjetivo, pero al final él no es un sujeto. Puede reconocerse un objeto, sí, en el espíritu objetivo, pero él no es un objeto. Puede perderse y reconocerse en una deconstrucción total y decir que es un campo, sí, pero él no es un campo. Él no es un campo de interacciones. Puede construirse tremendamente y miles de interpretaciones, pero él no es esas miles de interpretaciones deconstruidas. Él no es eso. Él no es nada de eso. Él es simplemente libertad. Cuando Hegel hace el proceso del espíritu, al final lo que se da cuenta es que su Brenda Gutiérrez puso, su son propia varios cuestión tipos es de ser libre. inteligencias, el espíritu es único para cada uno. Sí, sí lo podemos entender así. Yo también podría afirmar eso. Sí, claro que sí. En ese sentido, el espíritu es lo único que hay, ¿no? Y en ese sentido, el espíritu no necesita de la inteligencia. Él es la inteligencia suprema que está totalmente tranquilo en sí mismo. De alguna manera, llega Aristóteles al espíritu al entender este acto puro, ¿no? Está dando el espíritu. Cristo nos habla del espíritu y nos dice, está y Dios es espíritu, es el Espíritu Santo, y lo sopla. Hegel va al espíritu y entiende, este es el espíritu, ¿me entiendes? Buda también está en meditación y está logrando el espíritu, ¿me entiendes? Entonces, no son muchos los que logran el espíritu, pero el espíritu se logra y estás en la eternidad. Puedes hacer muchas cosas y las vas a hacer, pero al final ya estás tranquilo. Y estás tranquilo. Y lo que hagas se hace ya en un flujo orgánico. Ese flujo orgánico es la fe. Ese flujo orgánico es la fe. Ya inspiras y expiras con confianza, porque el espíritu está libre. Y como está libre, tiene total confianza. Ya nada lo puede atar. ¿Me entiendes? De hecho, nosotros podemos hacer una falsación del espíritu como le hace el diablo con Cristo, ¿no? El diablo con Cristo le dice a Cristo, ya pues, dile a esta piedra que se convierte en pan. Y él dice, no solo de pan vivirá el hombre. Ya, mira, te doy todos los imperios, solo arrodíllate ante mí. Y él se niega a arrodillarse. Luego le dice, vamos, tírate a ver que Dios te va a sostener. No tentarás al Señor tu Dios. Y entonces él está en el absoluto, porque no le va a probar a nadie quién es él. No tiene nada que demostrar. Porque ya sabe que es. Y tampoco no tiene nada que cambiar ni transformar realmente, porque él ya es en sí. Lo cual no quiere decir que no vaya a bajar, igual que Platón baja al salir de la caverna, y no vaya a invertir en los demás para que justamente logre el espíritu. Ascender a la conciencia misma de su ser espiritual, que es su verdadero ser. En ese sentido, el espíritu es tanto ser como devenir. Es la singularidad, es la integración del ser y el devenir. ¿Entiendes? Eso es lo que nosotros entendemos como espíritu. Nos habíamos quedado en nuestro amigo Abraham. Y Abraham recibe el espíritu desde la fe. Pero Abraham está en una intuición. Solamente que está en la intuición del espíritu mismo. Él está intuyendo lo más importante. Dios le está hablando realmente y él está intuyendo la voz de Dios. Abraham, ¿tiene el espíritu? Sí. Brenda Gutiérrez puso un abrazote, querido amigo, y saludos a tu hermosa familia. Hasta pronto, bye bye, éxitos. Gracias, muchas gracias. Gracias, bye. ¿Quién no se va a abrir conmigo? Y entonces, Abraham ¿tiene el espíritu o no tiene el espíritu? Sí. Claro, Abraham tiene el espíritu, Si no pero... tuviera el espíritu no podría escuchar a Dios. Claro, muy bien. Dios de alguna manera le está dando el espíritu porque es la semilla del espíritu, es la fe. Pero su fe está creciendo de a poco. ¿Cómo te da el espíritu Dios? Te lo da a partir de la fe. Te está dando la fe. Hay una certeza interior y esa certeza interior te va a llevar a todo este proceso orgánico. Y vas a empezar a crecer orgánicamente en el espíritu. ¿Entiendes? Y esa fe cae. Y esa fe va a ser probada. Está haciendo todo para ver si te enojas al Y parecer. esa fe va a ser probada. ¿Cuál es la prueba máxima que viene Abraham? Va a sacrificar a su hijo. Sacrificar a su hijo. Pero, ¿qué ha pasado con Abraham? ¿Cuál es la certeza de su fe? Lo que él ha sentido, intuido, es que Dios es amor.
es lo que he intuido. O sea, la certeza no es una creencia establecida, que lo es, porque al final esta certeza se va a convertir en una creencia en Abraham también. Pero lo que él ha sentido es la intuición de este ser amoroso. Kai, Sí, ya pues. pero Mi amor, me distraes, me cansa la voz, no jodas. Entonces lo que tengo es que tengo la intuición, y al tener esa intuición, tengo la certeza de que hay alguien que me ama. Yo cuando escucho la voz de Dios, tengo la intuición. Es como cuando tú tienes la intuición de la voz de tu madre, ¿no? De alguna manera. La intuición de la voz de tu padre. Intuyes que en esa voz hay amor, que en esa voz hay cariño, que en esa voz hay... Haces este proceso de intuición. Es lo que tiene Abraham. Y él logra el proceso orgánico, de alguna manera protegido por Dios, de ir ascendiendo. Abraham cae en algún momento. No. Sí cae. Claro que cae. Veamos. Todos caen, coño. Si yo estuviera en esta cuestión de la intuición, la sensibilidad, y cayera, ¿qué es lo que pasaría si mi sensibilidad cae al mundo y me quedo apegado al mundo? Me vuelvo un ser concupiscente, totalmente concupiscente, y solo quiero el placer de los sentidos. ¿Y ahí en qué sentido cae? Ahora lo vamos a ver. Si yo caigo en mi percepción, me caigo en mi percepción y empiezo a caer en estas percepciones banales y vacías, y empiezo a caer en eso, y me quedo en este mundo de percepción. Si yo caigo en mi creencia y me convierto en un ser totalmente cerrado, ¿entiendes? Que está juzgando permanentemente desde el prejuicio, sin realmente conocer e invertirme en los otros. Si yo caigo en el entendimiento, caigo en una confusión terrible. Si yo caigo en la lógica, se produce una locura tremenda. Si yo caigo en mi inteligencia, se produce una maldad, porque empiezo a usar mi inteligencia para hacer maldad. Y si mi espíritu cae, que también cae, se convierte en el reino del diablo, en el reino de lo diabólico, queriendo hacer Y daño si a los caes demás. en la filosofía, ¿qué pasa? Claro, la filosofía como tal no es una cuestión en la que caes. La filosofía es un proceso sí no. reflexivo. Igual, en el arte tampoco caes, porque son procesos del propio espíritu para encontrarse a sí mismos. ¿Me entiendes? Si tú caes en la banalidad del arte para que te reconozcan, caíste y dejaste de crear. Si tú caes en la banalidad de la propia filosofía y haces de tu filosofía una ideología, caíste y dejaste de filosofar. ¿Me entiendes? Salud. Si tú caes en tu religión, te conviertes en un ser terrible. Decimos dogmático, pero en el peor sentido de lo dogmático, medio cerrado. Cae, esas cosas caen también. Pero si estás en la religión, te estás religando con Dios y vas a lo espiritual y te liberas de la propia religión. Si estás en la filosofía, estás ascendiendo y logras sabiduría y superas a la propia filosofía, entendiendo que sabes que no sabes, porque filosofía es eso. Si estás en el arte, estás creando y de pronto creas mundos, expresas tu propia vida, ¿me entiendes? De alguna manera recreas tu vida. Igual, si estás en la ciencia, vas al conocimiento. No hay caída. Si yo realmente estoy en la ciencia, estoy ascendiendo. Si estoy en la filosofía, estoy ascendiendo. Si estoy en el arte, estoy ascendiendo. Si estoy en la religión, estoy ascendiendo. ¿Me entiendes? No hay caída. Lo que puede caer es que yo caiga y deje de hacer filosofía y deje de hacer y empiece a hacer ideología, deje de hacer arte y empiece a hacer decoración o cualquier huevada para que me reconozcan. Ya no es arte, ya no es proceso creativo. Si yo estoy pensando en vender, ¿estoy haciendo arte? No. No, porque ya caí del proceso creativo, ya no estoy creando. Lo que yo estoy haciendo es tratando de hacer cosas para vender. En algún momento yo puedo tener eso, porque no hay ningún problema en que yo venda y en que sea muy exitoso y en que haya, no hay ningún problema. El problema es que eso paralice mi proceso artístico. Que yo de pronto haya creado y de pronto mi proceso artístico se haya paralizado, ¿no? Si seguimos el proceso de los Beatles, ellos vendieron muchísimo, pero llegó el momento en que se subieron a su techo y empezaron a cantar, se despidieron y luego John Lennon siguió su proceso creativo con Yoko Ono y lo llevó por otros lados. Pero siguió un proceso creativo, siguió haciendo su arte, y eso lo llevó a superarse como ser humano y a ir al lado espiritual, y a encontrar el espíritu. Entonces, siempre
todos los caminos llevan a un mismo camino. Todos los caminos llevan al Espíritu. Siempre lo van a llevar. Pero yo me puedo perder en el camino. Y muchos se pierden en el camino y no logran estar en el Espíritu. Aunque en todo el proceso han estado en el Espíritu. Pero el Espíritu se ha invertido. Se ha caído y ha caído atrapado. Abraham va en camino a la promesa de Dios. Y de pronto Abraham agarra ahí, el rey le dice que es rica tu hermana, porque Abraham dice, no voy a decir que es mi hermana porque si no me meto en problemas. Déjamela. Y Abraham se la dejó al rey. Se cagó de miedo. Se cagó, perdió la confianza. El único pecado realmente es perder la fe, porque si pierdes la fe, pierdes el camino. Todos los caminos llevan al Espíritu. No hay posibilidad de que tú sigas adelante y que no llegues al Espíritu. No hay posibilidad. Si tienes fe y estás creciendo, no te has quedado mecánicamente haciendo lo mismo para sobrevivir, sino que realmente te niegas a ti mismo, arriesgas, y vas con fe, llegas al Espíritu siempre. Todos los caminos llevan al Espíritu. Pero si yo pierdo la fe, que es realmente el único pecado que hay, yo me quedo invertido, apegado en algo y perdí el camino al Espíritu. Y lamentablemente todos perdieron el camino del Espíritu y vino Cristo para que recuperemos ese camino y Él es el camino hacia el Espíritu. Oye, todos perdieron, ¿no? También. Todos perdieron el camino del Espíritu. Salomón también. Sí, todos. Salomón también. Salomón pierde el camino del Espíritu. Y entonces lo que tenemos es que Abraham luego no viene el hijo, y su esposa le dice, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo, estoy muy vieja, métete con Agar. Y el tipo se mete con Agar y nace Ismael. Y a partir de ahí sucede la guerra entre partir de ahí viene toda la cuestión árabe-judía que hasta ahora sigue peleando. Y entonces cuando yo caigo, no pueden entender que somos cuando yo caigo hay consecuencias. ¿Abraham esperó realmente con fe la promesa de Dios? No, cayó. Su fe cayó. Si hubiera esperado con fe, tranquilo, le dice a su esposa, no, Dios ha prometido y va a venir un hijo a partir de ti porque Dios lo dijo, ¿me entiendes? Porque si el Espíritu lo dice, no hay ninguna cosa que pueda contra el Espíritu. No hay nada que pueda contra el Espíritu. Si el Espíritu dice, y si tú lo dices en el Espíritu, si a mí me da la gana de decir espiritualmente, va a pasar esto, voy a hacer esto, se hace, porque lo estás diciendo espiritualmente. Y se hace. Es así de sencillo. Claro, no se va a hacer así de pronto, va a tener su proceso, pero se va a hacer. Y va a seguir su proceso orgánico. Porque el Espíritu va a ir en este proceso orgánico. De acá a unos 5 o 10 años me ganaré la tinga. No, ¿viste qué mal? Eso se lo dice el Espíritu o tu ansiedad, tu voluntad. El Espíritu no quiere nada, mi amor, porque el Espíritu lleno en sí mismo no necesita nada ni a nadie realmente. El Espíritu ya se ha alegrado a sí mismo. ¿Entiendes? El problema es que nosotros no somos seres espirituales. Somos seres que nos quedamos en nuestra primera naturaleza carnal o nos quedamos en nuestra naturaleza psicológica, perdidos en nuestros superdeseos y conflictos como yo, o accedemos a la naturaleza espiritual, pero luego caemos y estamos permanentemente así. Si estuviéramos como seres espirituales, en todo momento estaríamos... No necesitarías paracaídas. No, y en todo momento estaríamos biotejidos. Y estarías atento a todo lo que yo digo, a todo lo que el otro dice, y no habría ningún problema. Absolutamente, porque estás en el flujo del Espíritu. Pero no puedes estar en el flujo del Espíritu porque hay contratransferencias, hay complejos, hay problemas, ¿me entiendes? Que realmente no los hay, porque no son. Pero estás ahí tú apegado, estás ahí tú atrapado. Abraham luego muestra su fe y da a su hijo como sacrificio, sabiendo de alguna manera que Dios es amor y que algo iría a pasar. Porque él tiene la certeza, esta intuición la tiene. Y tiene la creencia, ha establecido una creencia. ¿Cómo es que una persona puede intuir que va a ser Dios? ¿Qué dices? ¿Cómo es que una persona puede intuir que va a ser Dios? ¿Cómo una persona puede intuir que va a ser Dios? Porque es tu verdadera naturaleza, ¿no? No es que tú seas Dios como tú particular, es que la naturaleza de todos es esa, que somos Dios, en el sentido de que venimos de Dios y vamos a Dios, y que esa es nuestra naturaleza verdadera, espiritual. Nuestra verdadera naturaleza es esta. El hombre no es un animal racional, el hombre es un ser espiritual,
Tú tienes dos mitos ahí. Animal racional que va evolucionando, ser espiritual que ha caído y que tiene que encontrarse otra vez. Tienes dos mitos ahí. Parece que son dos mitos distintos, pero no. Hay una evolución, pero esa evolución es hacia el reencuentro con el espíritu. ¿Me entiendes? Esa es la cuestión, que tú vuelvas a tu naturaleza espiritual. Pero tú te quedas apegado en tecnologías, te quedas apegado en conocimientos, te quedas apegado y pierdes la ciencia, porque la ciencia no se queda pegada al conocimiento, sigue en investigación. La filosofía no se queda pegada en la idea, sigue la reflexión. ¿Me entiendes? Y está permanente, encuentras al espíritu. Lo pierdes, lo vuelves a encontrar, lo pierdes, lo vuelves a encontrar. El espíritu está ahí, está ahí. Y en el espíritu inspiras y expiras, inspiras y expiras. Abraham logra el espíritu, pero como habíamos visto, la caída que se da en el jardín del Edén, de alguna manera tiene su conversión en Abraham, pero su verdadera conversión está en Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todos que en él crean no se pierdan, mas tengan la vida eterna. Vale, si no es. Y es en Cristo. Así es. Sí. Estás equivocado porque no está específicamente escrito así. Claro. ¿Sabes qué? Ya, qué mal, qué mal. Ajá. Juan 3:16. Muy bien, Juan 3:16, Ah. esa es mi hija. Muy bien, ese es el texto más En la pinche escuela importante. evangélica me hicieron aprenderme de Es que memoria. este es el texto más importante que puede haber en todo el mundo. No, para los que tenemos la fe cristiana. Era de tal Porque manera amó de Dios al tal mundo. manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, eso me dijiste bien, ¿no? Que, bueno. Y entonces, esa es... Quedan 3 minutos. Ya, muy bien. Esa es la verdadera conversión. Ahí realmente se logra el espíritu tremendamente. Ahora, si el espíritu está santo, está puro y se invierte, no se va a pervertir, no va a quedar apegado. Al contrario, se invierte en una voluntad del propio ser, la voluntad divina, la voluntad santa, y se convierte en amor puro. Que eso es verdaderamente el espíritu. Si entendemos el espíritu cristiano es fe, que eso es lo que tiene que primar en la conciencia. Este espíritu acá es fe, es esperanza, que es lo que tiene que primar en la voluntad, esperanza y amor. Estas son las virtudes teologales. Cuando tu conciencia ha logrado su conocimiento de espíritu a sí mismo, es la fe. Pero ya es la fe no como una semilla, sino como este árbol de mostaza que ha dado fruto. Lograste la fe. Cuando tu voluntad sabe que al final va a venir lo que Dios ha prometido, tiene la esperanza y sigue. Como Abraham, sigue. Esto es algo muy claro en los judíos. Tú les dices que los vas a matar, los matas, les metes y ellos siguen esperando y tienen esperanza. Y saben que la promesa de ellos es al final reinar en el mundo, claro, un mundo justo y demás en Cristo, pero al Pero final... ellos no son muy justos que digamos. Sí, viene el problema, pues. Y lo que tenemos cuando te Es que te unes, quedan menos de 2 minutos. cuando te unes, esa fe y esperanza es el amor. Será menos de 2 minutos. Es el amor. Si nosotros conocemos el Espíritu Santo y el Espíritu en sí mismo, lo reconocemos porque hay fe, porque hay esperanza en la voluntad y porque hay amor. Y ese amor es amor a todo lo que hay. No es amor a los que tienen su mismo espíritu, es amor a todos los que hay. Hay un amor permanente. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Ya vamos, un minuto. Corintios 12, vamos, ¿dónde está Corintios 12? ¿Cuánto es menos de 2 que no es 0? No sé cuánto es. 1. Corintios 13. ¿Cuánto será? No lo sé. Y ahora oyes que cuánto le queda. Segundos. Ya, Tic-tac, tic-tac. vamos. Tac, tic, tac, tic, tac, tic, No, tac, tic, no. tac, tic, tac. Si yo voy a hacer lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada. Se acabó muy soy. tarde. Bye.